riesgos eléctricos inherentes en una instalación eléctrica domiciliaria. Mi nombre es Gabriel Aguilera, soy docente de Duoc San Bernardo, Escuela de Ingeniería, el área eléctrica. Muy buenas tardes. Vamos a explicar entonces una instalación eléctrica en la cual tenemos 5 dormitorios, o sea, 3 dormitorios, más living, comedor y baño. En este circuito eléctrico hay elementos que nosotros utilizamos generalmente, pero que muchas veces no sabemos el funcionamiento o no comprendemos el funcionamiento, o simplemente muchas veces porque no sabemos, desconocemos los riesgos eléctricos que conlleva poder operar un circuito de este tipo, en la casa, ¿ya? En cualquier parte, en una instalación eléctrica. Los elementos que vamos a ver acá, este circuito completo que simula la instalación de una casa-habitación, tiene los siguientes elementos. Tenemos una caja, las cajas distribuidoras o las cajas donde están puestos los automáticos, ¿ya? Donde están los circuitos que van a alimentar toda la vivienda. En este caso, tenemos nosotros un interruptor diferencial y luego tenemos un automático magnetotérmico que es para el circuito de enchufes. Este es el general, este alimenta todo el circuito, ¿ya? Luego tenemos otro circuito, un segundo circuito y un tercer circuito que son el 3 y el 2 y el 3 son circuitos de iluminación. Por lo tanto, la casa está dividida en 2 áreas, living, comedor y por el otro lado dormitorios, living, comedor y baño y por el otro lado dormitorios, ¿ya? Ahora bien, los elementos que tenemos acá, ¿no es cierto? Generalmente nosotros no los vemos. Ahora vamos a ver si podemos abrir las cajas y mostrar los componentes que existen dentro de esta caja de distribución, que está en todas las casas, es donde ustedes tienen todos los automáticos. Si nosotros abrimos acá, nos vamos a encontrar ahora, lo primero hay que trabajar con elementos de seguridad, guantes de seguridad, no olviden nunca, y herramientas adecuadas también, ¿ya? Una de las cosas importantes entonces que tenemos que ver acá, por ejemplo, es por dónde llega nuestra energía eléctrica. Nuestra energía eléctrica está llegando, ¿ya?, acá arriba. Nosotros llamamos aguas arriba de los interruptores. Es por donde llega la energía. Llegan 3 cables, un cable rojo, un cable blanco y un cable verde, ¿ya? Y sale esa energía hacia los circuitos por la parte de abajo, aguas abajo de este diferencial. Cable rojo y cable blanco, ¿ya? Y además traemos un cable verde, que es el cable que conecta, ¿no es cierto?, y llega a esta caja que se llama caja de distribución. ¿Cuál es la función ahora que cumplen estos 2 elementos? Aquí hay elementos, ¿no es cierto?, que protegen a las personas. Uno de los elementos más importantes es aquel que protege a las personas. Y ese es el papel que tiene este interruptor que se llama interruptor diferencial. Interruptor diferencial que va a cortar, va a caer el automático cuando tengamos una corriente máxima de 30 miliamperes, ¿ya? ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo, por ejemplo, realizo, ¿no es cierto?, una acción indebida, o una máquina, o un refrigerador, una lavadora, está con problemas de fuga de energía eléctrica hacia las carcasas y no está conectado a este cablecito que se llama tierra, que va conectado a potencial tierra en unas barras que se entierran en una parte húmeda de la instalación eléctrica en la casa a través de una barra que se llama barra Copperwell, ¿eh? Esa barra, ¿no es cierto?, se entierra y ahí se genera ese cable, el de color verde. Por lo tanto, este cable no viene de la compañía, sino que es un cable que nosotros generamos en nuestra instalación. Lo que viene de la compañía son 2 cables, el cable de alimentación y el cable de retorno, que sería en este caso el cable de color blanco, representa el retorno, ese es el neutro. Según la norma chilena de instalaciones eléctricas, el cable blanco representa en todas las instalaciones que tenemos en el país el neutro. El cable verde representa el cable de potencial tierra, es decir, el cable que está conectado a la tierra. Luego el cable rojo es la fuerza o la fase, donde nosotros tenemos entonces la alimentación, donde está llegando la alimentación. ¿Ok? Ahora bien,
Cuando nosotros, ¿ya?, alimentamos, veamos el circuito más de cerca, por favor. Este automático, que es el diferencial, es el que protege toda la alimentación, es donde está llegando la alimentación entonces. ¿Qué es lo que sucede ahora si yo presiono acá arriba? Acá arriba tiene una pequeña tecla que dice test. No pasa absolutamente nada. ¿Se fijan? ¿Por qué razón? Porque el circuito está cortado. La energía eléctrica no está fluyendo hacia abajo, está solamente en la parte de arriba. Ahora la voy a dejar pasar, pero solamente hasta la salida de este automático, ¿ya?, del diferencial. ¿Qué es lo que pasa ahora si hubiese un cortocircuito? Eso. Debiera actuar inmediatamente ante la fuga de una energía a través de un cortocircuito involuntario o un niño que mete un dedo, ¿no es cierto?, en estos alvéolos, ¿ya?, puede sufrir un shock eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que inmediatamente esto debiera caer, ¿ya? Estos sistemas, ¿no es cierto?, los diferenciales, tienen una corriente máxima de 30 miliamperes, que es la corriente diferencial. Eso significa que lo que entra acá arriba tiene que ser igual a lo que sale. Pero cuando alguien, por algún tipo de acción indebida, toma estos dos cables, por ejemplo, y estuviesen pelados, ¿ya?, lo más probable es que me va a dar inmediatamente un shock eléctrico, ¿ya? Para evitar que mi corazón se dañe, ¿ya?, este automático, ¿no es cierto?, registra violentamente una corriente diferente a la que está entrando. Por lo tanto, se produce una diferencia y trabaja lo que llamamos nosotros el diferencial, que no excede más allá de los 30 miliamperes. Esa corriente, más de 30 miliamperes, es nociva para el corazón, nos puede producir un paro cardíaco. Pero, como trabaja solamente con 30 miliamperes, no nos alcanza a hacer el daño, que es el objetivo que perseguimos entonces con esto. Entonces, resumiendo un poco, los sistemas de seguridad están dados en nuestra instalación por el diferencial, que es obligatorio en todas las instalaciones eléctricas, según la NSH, ¿ya?, en superficies, ¿no es cierto?, en las cuales existan circuitos, por ejemplo, circuitos de enchufe y circuitos de iluminación. En este caso, es una casa, ¿no es cierto?, que tiene un circuito único de alimentación de entrada y tiene 3 circuitos asociados que van a la salida de este automático. Uno que protege todo lo que es los circuitos de enchufes y otros 2 que van a proteger los 2 sistemas, ¿no es cierto?, de iluminación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a conectar todos los elementos y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo trabaja y si trabaja o no trabaja. Hasta ahora vamos bien, ¿ya? Ahí tenemos todos nuestros circuitos, ¿ya? Esto se supone, ¿no es cierto?, que es el circuito de living-comedor. Esto es el circuito de cocina. Este es el circuito de baño. Este es el circuito del dormitorio número 3, dormitorio número 2, dormitorio número 1. Y ahora vamos a ver los interruptores, ¿ya? O sea, perdón, los tomacorriente, para ver si funciona. Vamos a conectarnos primero acá, que se supone, ¿no es cierto?, que este es el living, ¿ya? Entonces, vamos a conectar y vemos, ¿no es cierto?, que nuestro circuito efectivamente sí trabaja. Si hubiese un cortocircuito en ese momento, si por alguna razón la ampolleta se quebró, pero yo sin guantes tomo esta estructura que es metálica, ¿ya?, y tomo la ampolleta y toco por casualidad el cable de alimentación, inmediatamente debiera trabajar este sistema, ¿no es cierto?, que es el diferencial, y debiera producir eso, cortar la energía, el suministro eléctrico, ¿ya? Entonces, ese es uno de los elementos, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos en cuanto a las protecciones. Supongamos ahora, ¿no es cierto?, de que tenemos una carga mayor. Una carga mayor, y supongamos de que este enchufe está en el patio, ¿ya? Y nos mandaron un día domingo, ¿no es cierto?, a cortar unos fierros, ¿ya? Veamos si trabaja. Efectivamente, trabaja, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahora con la corriente? Acá quiero mostrarles rápidamente, para ver si alcanzamos. Acá, ¿no es cierto?, este es un instrumento. Vamos a trabajar en corriente. Vamos a registrar la corriente que consume este elemento, ¿ya? ¿Ok? Si ustedes ven acá, el consumo que tenemos en este momento está en 000. El instrumento no está registrando consumo. Si yo prendo una ampolleta, va a registrar, pero muy baja,
muy bajo el consumo, ¿ya? Pero si yo activo ahora este elemento que tiene una mayor cantidad de consumo eléctrico, vamos a ver entonces de que inmediatamente se ve que los dígitos, ¿no es cierto?, saltan violentamente. Ahí. Eso significa entonces de que tenemos una corriente mayor, dependiendo de la cantidad de carga que nosotros tengamos. 14. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ahora, para ir terminando, los sistemas de iluminación. Estos elementos que tenemos acá, entonces, el diferencial protege a las personas. Fundamental, protege a las personas. Por lo menos una vez al año, realizar esta prueba para verificar que efectivamente está trabajando. Si no está trabajando, debe solicitar, ¿no es cierto?, la asistencia de un profesional de electricidad, de un técnico, para que verifique su instalación eléctrica y realice entonces las pruebas de aislación. O simplemente cambiar ese elemento. Estos interruptores que tenemos acá se llaman interruptores magnetotérmicos y cumplen la finalidad de proteger los circuitos para que, por ejemplo, en un pretecho pueden haber roedores, ¿no es cierto?, empiezan a comerse los cables y empiezan a hacer cortocircuitos. O con la humedad, por efecto de haber usado una mala calidad de wincha aisladora, los cables empiezan a chisporrotear porque se oxidan. Y ese chisporroteo finalmente quema las aislaciones plásticas y puede producir un incendio. Recomendaciones entonces. Y estos automáticos tienen la obligación de proteger la instalación, los cables. ¿Ya? Este elemento que tenemos acá, que es el interruptor diferencial, protege única y exclusivamente a las personas. ¿Ya? Sumamente importante que la instalación, ¿no es cierto?, tenga estos tres cables como mínimo. Color blanco siempre neutro. Rojo, azul o negro son fases, ¿ya?, donde viene la energía. Y verde es el cable de tierra, el cable que se conecta entonces en la instalación eléctrica. ¿Ya? Eso es entonces lo que he querido resumir en esta explicación, ¿no es cierto? Espero que les sirva, y una de las cosas importantes, tienen que recordar siempre que la electricidad no es un juego. ¿Ya? La electricidad siempre la tiene que manipular un especialista o alguien que tenga los conocimientos adecuados y con los elementos adecuados para poder trabajar. Muy amable, muchas gracias.